Hace más de un siglo y medio que se juega el fútbol en la Argentina. Empezó siendo un fenómeno de élite, se convirtió en el mayor fenómeno popular de la Argentina y hoy en día es objeto de estudio de historiadoras e historiadores. De eso nos vamos a ocupar hoy. Vinimos al Museo Histórico Nacional para ver esta pasión de multitudes. Juan, cada vez más historiadoras, historiadores le están prestando atención al fenómeno cultural del fútbol. ¿Cuándo podríamos decir que se empezó a jugar fútbol en la Argentina? Bueno, el primer partido data de 1867, pero bueno, ahí se fue desarrollando procesualmente y ya la masificación del fútbol a nivel popular que lo conocemos ahora, más década de 1920 se podría decir. ¿Cuáles fueron los primeros equipos que se destacaron? Y bueno, el fútbol como deporte fue creado en Inglaterra, ¿no? Con la disciplina, el reglamento, etc. Y así es como llegó a la mayoría de los países, incluida la Argentina, ¿no? A los comienzos del fútbol en la Argentina está muy vinculado a lo que era la comunidad inglesa que vivía en este país. Los internados escolares ingleses, los ferrocarriles, ¿no? Que son la innovación técnica que trajeron los ingleses, eran esos los actores sociales que participaban del fútbol en sus comienzos. Es decir, eran sectores más ligados a la élite que a los sectores populares. Se podría decir que eran más esos sectores. ¿Cuándo empieza a extenderse el fenómeno hacia ya equipos criollos, sectores más populares? Y bueno, la fecha del primer equipo criollo, ¿no? La fundación del primer equipo criollo en nuestro país es 1899. Ya en la primera década del 1900 se puede decir que empiezan a salir clubes criollos debajo de las piedras, ¿no? Aproximadamente el 10%, 15% de los jóvenes masculinos del AMBA participaban en clubes barriales de fútbol. ¿Y cuándo empezaron a existir las canchas? En sus inicios, por ejemplo, no se jugaba en cancha de fútbol porque no existían, se jugaba en cancha de cricket. El primer partido de fútbol fue en el Buenos Aires Cricket Club o algo así. Después, el desarrollo de estadios, canchas propiamente dicho, ya es más de la década de 1920, 1930 y va a estar muchas veces vinculado a cierto accionar por parte del gobierno, ¿no? Que va a empezar a ayudar a estos clubes a que se desarrollen y empiecen a tener un lugar propio, ¿no? Mediante préstamos, exenciones fiscales, etc. ¿Y la masividad y profesionalización cuándo llega? La masividad, bien dicho, se podría decir ya la década del 20. El fútbol es claramente masivo en la Argentina, ya el 10 se va viendo, pero la profesionalización propiamente dicha se da en 1931. Esa es la fecha tajante del antes y el después del fútbol profesional y antes amateur. Hay un hecho huelguístico, ¿no? Hay una lucha para que eso ocurra. Sí, una serie de huelgas muy fuertes entre el 30 y el 31, que eran los jugadores. Primero, uno de sus principales pedidos era que se acabara con la cláusula candado, ¿no? Era una cláusula que impedía que fueran libremente de un club a otro, estaban más o menos encerrados en sus clubes. Y por otro lado, que se los reconociera como profesionales. Hay que tener en cuenta además que en 1931, contexto económico muy particular, ¿no? La crisis del 30, etcétera, un momento muy complicado para lo que eran las condiciones de vida del laburante. Y los jugadores de fútbol, en gran parte, eran trabajadores. En ese sentido, eso fue un gran acicate, ¿no? Un gran combustible para las huelgas estas, en las cuales terminó interviniendo el mismo presidente de la Nación, ¿no? Uriburu, que un año antes había sido el primer golpe de Mitterrand en la Argentina. Uriburu, presidente de facto, interviene en este hecho huelguístico. Bueno, tal cual, en 1931 se llega a la profesionalización. Es decir, se empieza a notar desde la política la importancia del fenómeno del fútbol para hacer política, justamente. Exactamente. La ligazón entre fútbol y política va a estar clarísimas ya a partir de la década del 30 y en adelante todo el tiempo. ¿Y las reglas que se juegan ahora son las mismas que estaban al principio? No, bueno, el fútbol fue cambiando claramente década a década casi. Por ejemplo, el primer partido de fútbol que tenemos, sabemos o creemos que no solo jugaron con las piernas, sino que también utilizaban las manos. ¿Por qué? Porque todavía no estaba tan reglamentado y no estaba tan tajante esa división entre lo que era fútbol-rugby, el rugby de hoy en día, del fútbol association, del fútbol hoy en día, ¿no? Justamente esa palabra fútbol association viene de soccer. ¿Vieron que los estadounidenses le dicen soccer al fútbol? Viene de ahí. Esta muestra, Pasión de Multitudes, recoge muchos de los aspectos principales de esa historia larga que ya tiene el fútbol en la Argentina.
Sí, sin duda. La idea es rastrear desde los orígenes, ¿no? Ratificando lo que es esta cuestión inglesa de los orígenes del fútbol en nuestro país, el fenómeno de popularización, masificación y después ya década por década ver lo que es el fútbol profesional en la Argentina, viendo hitos, tanto sean futbolistas como grandes equipos de la época, grandes partidos de cada década, y la idea es como cubrir lo más que pudimos. Y está el rincón Maradona, le decimos, ¿no? Son todas remeras que usó Maradona vinculadas a equipos argentinos, ¿no? No tenemos del Napoli o del Sevilla, tenemos Argentinos Juniors, Boca, Newell's y de la selección. Coleccionistas, ¿no? Sí, hay alguna que es de algún club, por ejemplo esta de Newell's, pero en su mayoría son de coleccionistas, sí. Y de la selección, esta del Mundial de Sub-20 de 1979, que salimos campeones del mundo. Y esa de ahí es quizás la más potente, que es la que usa Maradona en el partido contra Grecia, Mundial de 1994, que es con la que mete su último gol en la selección argentina. Que le grita a la cámara. Exactamente, que está esa foto tan famosa. Luego de eso, bueno, el tema de me cortaban las piernas, etc. Esta está muy buena, es como la más antigua que logramos conseguir. Es de 1924 y la usó Cesario Onsari, ¿no? Este muchacho tiene la particularidad de haber metido el primer gol olímpico en la historia del fútbol, porque antes de 1924 no estaba permitido, ¿no? Gol olímpico, gol de córner, y ese año lo permitieron. Y en un partido amistoso contra Uruguay, él mete un gol de córner. La cuestión es que Uruguay venía de salir campeón olímpico en París. Por eso en un comienzo era gol a los olímpicos y se terminó transformando en gol olímpico. Ah, de ahí viene. De ahí viene la palabra, el concepto. Muy bueno. Y se exportó al mundo, ¿no? En España le dicen así también, por ejemplo. No la sabía esa. Y bueno, tenemos remeras de todo tipo de personajes. Houseman, del Mundial de 1978. Total. Esta es del Tata Brown, del partido contra Inglaterra en el Mundial de 1986, ¿no? El que Maradona mete la mano de Dios y el mejor gol de la historia. Y aparte pusimos, ¿no? La 2 de Messi, una que usó en un amistoso contra Rusia en 2017, ante el Mundial de 2018, y la otra que usó en el Mundial 2014, jugado en Brasil, que llegamos a la final y bueno, sí. no logramos ganarla, lamentablemente. La copa que tenía Messi en manos cuando sale campeón en 2022. Vieron que no tenía ni la réplica oficial ni la original, sino que tenía esta réplica hecha en Argentina. Ah, o sea que está la copa verdadera, la réplica oficial y esta réplica hecha en la Argentina. Exactamente, que se la llevaron un par de hinchas argentinos a Qatar y se la dieron a familiares de Leandro Paredes para que la bajaran al campo de juego y para que fuera firmada por los jugadores. Tema que le llegó a Messi. Y Messi no se dio cuenta, no se enteró que era la réplica esta y la levantó como si fuera de verdad. Y la foto con más likes de la historia de Instagram, que es la de Messi con la copa, es con esta de aquí. Que tiene, si ven, algunas firmas de jugadores. Estamos en medio de una especie de eclosión del fútbol femenino y para muchos empezó ahora el fútbol femenino, pero ¿cuándo empezó en la Argentina? Claro, la idea justamente de la muestra es mostrar cómo el fútbol femenino en realidad es muy antiguo, no tanto como el masculino quizás, pero mucho más de lo que uno pensaría. Siempre que pregunto en las visitas me dicen, cuando les pregunto cuándo arrancó el fútbol femenino o cuándo fue el primer partido, me dicen siempre 1950 en adelante, como máximo. En realidad ya tenemos noticias de un partido jugado en Rosario en 1913, del cual tenemos unas noticias ahí en el pasillito de fútbol femenino, que justamente los medios de Rosario tomaron este evento como algo wow. ¿Cómo podrías evaluar la importancia de que el Museo Histórico Nacional tenga una muestra sobre historia del fútbol, cosa que antes parecía que eran dos cosas que no se podían mezclar? A mí me parece bastante clave. O sea, el Museo Histórico Nacional siempre fue reconocido por tomar mucho lo que es la historia tradicional de nuestro país, ¿no? Muy siglo XIX, Revolución de Mayo, Independencia, San Martín, etc. Y lo que intentamos justamente es complementar esta mirada, que obviamente está perfecta, con muestras más del siglo XX, más cercanas en el tiempo quizás y de temáticas más de índole social, cultural, que también son parte de nuestra historia, y no tan político, por así decirlo. En ese sentido, el fútbol, nadie duda lo que significa, sobre todo para nuestro país, y plasmarlo en una muestra era muy importante, en un aspecto puramente histórico, no una cuestión de hincha, nada más. ¿Y han venido así protagonistas destacados de la historia del fútbol? ¿Algún jugador famoso, algo por el estilo? Y el más potente que se me ocurre en este momento es Bianchi. Vino el mismísimo Bianchi a dar una visita y le encantó. Él es muy
le gusta mucho este museo ya por la parte más tradicional y bueno, cuando conoció esta muestra vino y la verdad increíble. ¿Hay un momento que uno pueda distinguir claramente en el que el fútbol pasa de ser masivo, pasión de multitudes, a estar demasiado influido por lo que es el negocio? No sé si se puede rastrear un momento ahí, parteaguas, van muy de la mano. En el momento en que el fútbol empieza a ser masivo, ya se nota en términos monetarios, es algo que vende. O sea, al principio cuando vemos los comienzos del fútbol en nuestro país, vemos por ejemplo las primeras figuritas. Ya en la década del 20, el fútbol con algo visto masivo, ya las marcas intentan sacar dinero con esos jugadores de fútbol y los usan para publicitar sus productos. O sea, es algo que va de la mano desde el comienzo. Quizás se notó más patente a la hora de hablar de marcas internacionales y en lo que serían las últimas décadas, pero nunca estuvieron separados, por así decirlo, sobre todo luego de que el fútbol se hiciera profesional. Muchísimas gracias, Juan. No, por favor, a vos.